Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es valorar mi personalidad. Porque cuando yo actúo desde mi personalidad, ese va a ser mi lugar de fortaleza. Hay una canción lindísima de Fonseca y de Nahuel Penisi que dice: y así como eres, te voy a querer. Hace unos días una persona se me acercó y me dijo: es que no me gusta mi personalidad, Eury. Y días atrás otra persona me había dicho: es que vieras qué mal que me cae esa persona, es que no la aguanto, no me gusta su personalidad. ¿Y qué si esa persona que te cae mal es tu hermana, tu hija, tu mamá, o alguien de tu familia muy cercano, o alguien que trabaja con vos? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para relacionarte con esas personas? Hace unos años yo estaba aplicando para una multinacional, para un puesto de una gerencia de mercadeo para América Latina. Una multinacional con un proceso de reclutamiento sumamente demandante, sumamente fuerte, y había muchísimas personas en fila queriendo entrar a ese puesto. Y un día me llama la reclutadora de Washington y me dice: Eury, ya tenemos una entrevista para vos y lo que te vamos a pedir es que hagas un plan de mercadeo regional. Bueno, yo cuelgo y colgando de inmediato empiezo a llamar a las personas que trabajaban en esta industria, que conocía que eran expertos en el área. Te estoy hablando de que estaba aplicando a una industria completamente nueva para mí. Tan diferente como pasar de la medicina a la agricultura o viceversa. Y bueno, después de estar en estas conversaciones con estas personas, recolecto muy buena información, mucha data. Empiezo a escribir todas mis conclusiones y mis recomendaciones. Y de repente digo yo: ajá, Eury, ¿cómo vas a estructurar toda esta información que tenés? Era como decirte que tenía yo como muchas vigas de hierro en el suelo, queriendo construir una casa, pero sin un plano que me ayudara a construirla. ¿Te ha pasado que tienes a veces un proyecto o una situación o un problema y tenés mucha información en tu cabeza, pero no sabes realmente cómo entrarle? Y de repente llega alguien y te dice: Eury, ¿qué tal si le entras por aquí? ¿O qué tal si le entras por allá? Y la cosa se te acomoda. Bueno, una persona así estaba necesitando yo. En ese momento, Víctor, que es mi esposo ahora, estábamos empezando a salir. Entonces él me dice: venite después de la oficina y vamos a ver ahí qué hacemos. Y yo dije: bueno, en cuestión de hora y media, con la estructura que montamos ahí en ese momento, fue como que todo de repente cobró luz, como que todo se acomodó. La personalidad de Víctor es analítica, es organizada, es estructurada. A ver, hablemos de las personalidades por un momento. Te decía, hay 4 tipos de personalidades. Para ponerlo de alguna manera, hay leones, hay labradores como el perro labrador, hay hormigas, hay ardillas. ¿Cómo son, por ejemplo, los leones? Los leones son personas determinadas, con mucho drive, que les gusta tomar decisión, que van para adelante. Son personas que, si te quieres relacionar con ellos, hablales breve, al punto, dale los titulares, no les des un montón de detalles. Y si tienen que tomar una decisión, dales opciones. ¿Qué es lo que le pasa a los leones? A los leones les cuesta a veces un poco ser vulnerables. Y como les gusta tener el control de la situación, si no son ellos los que lo tienen, a veces se retiran, prefieren no jugar en ese partido. Las ardillas, ¿quiénes somos? Yo soy ardilla. Súper conversadoras, sociables, extrovertidas. Si te vas a relacionar conmigo, no me abrumes con mucho detalle. Déjame que te comparta mis ideas y manténme la conversación entretenida y divertida. ¿Qué es lo que nos pasa a las ardillas? Las ardillas tendemos a
que nos falta enfoque y estructura a veces, razón por la cual Víctor me estaba ayudando a mí tanto con su personalidad a lograr montar esa estructura que yo estaba necesitando. Vas viendo cómo las personalidades de los demás son tan valiosas, cómo nos complementan y cómo la personalidad de cada uno de nosotros es importante y es valiosa también. Están, por ejemplo, los labradores. El labrador es alguien leal, alguien que te escucha, alguien que te inspira mucha confianza. Cuando estés hablando con estas personas, no les hables duro, no les hables raflafla, no. Mantener el tono de la conversación amigable, como de apoyo. Al labrador, ¿qué es lo que le tiende a costar a veces? Lo que le tiende a costar es tener movimiento. A veces lo que le pasa es que se queda como con inercia, ¿verdad? Y las hormigas, como te dije, mi esposo es hormiga. Esta personalidad es analítica, es estructurada, es organizada. Le encanta el detalle, le encanta profundizar. Si te quieres relacionar con una hormiga, dale mucho detalle, dale datos, dale profundidad en lo que le estás diciendo. Este tipo de personas a veces necesita un poco más de tiempo a la hora de tomar decisiones porque están analizando la decisión que van a tomar. Lo que les cuesta a veces a ellos es que, como les gusta hacer todo de manera perfecta, a veces tienen temor a cometer errores. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personalidades? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Todos tenemos una personalidad preponderante y primaria y de repente podemos tener un poquito de las otras personalidades también. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es valorar mi personalidad. Porque cuando yo actúo desde mi personalidad, ese va a ser mi lugar de fortaleza.